Hola y bienvenidos a Ingeniería para Gente con Prisa. El día de hoy estamos inaugurando una serie de videos sobre las ecuaciones de Maxwell. En este video te hablaré de la importancia de estas ecuaciones en la física moderna y en nuestras vidas, así que trae tu gorra para pensar porque comenzamos. Por si no las conocías o no las recordabas, es un honor para mí presentarte a las ecuaciones de Maxwell. La ley de Gauss para electricidad, la ley de Gauss para magnetismo, la ley de inducción de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell. Como puedes ver, la única contribución que tiene Maxwell en estas cuatro ecuaciones es en la última, en la cual solamente agregó este término de aquí. Pero, si su contribución es tan mínima, ¿por qué las ecuaciones llevan su nombre? Bueno, eso se debe a que estas no son las ecuaciones de Maxwell. O bueno, mejor dicho, estas no son las ecuaciones originales de Maxwell. Las ecuaciones que Maxwell planteó para describir el electromagnetismo eran 20. Eso es horrible. ¿Qué rayos es eso? Creo que es algo que encontraron en la basura de Einstein. Y la forma actual de las ecuaciones de Maxwell fue traída a nosotros por el científico Oliver Hepside, quien simplificó el modelo de Maxwell en las cuatro ecuaciones que conocemos el día de hoy. De hecho, más recientemente, esas cuatro ecuaciones fueron reducidas aún más, pues ahora podemos expresarlas tan solo como dos. Pero no nos compliquemos y entendamos estas cuatro. De forma resumida, estas ecuaciones describen el fenómeno electromagnético, es decir, describen al campo eléctrico, al campo magnético, su origen, comportamiento y la relación existente entre ellos. Básicamente, con estas ecuaciones es posible saber cómo va a ser y cómo va a comportarse el campo electromagnético en una región determinada a partir de las cosas que hay allí. Pero antes de asentarnos en detalles sobre lo que estas ecuaciones describen, lo que significan y lo que implican para la ciencia moderna y nuestras vidas, debemos ponernos en contexto. Antes de la épica entrada de Maxwell, el conocimiento sobre fenómenos como la electricidad y el magnetismo eran muy bien conocidos, y se creía que faltaba poco para poder entenderlos del todo. Por otra parte, estaba la luz, sobre la cual no sabíamos mucho más allá de la teoría corpuscular de Newton y la teoría ondulatoria de Christian Huygens. Para esta época era un enigma qué era realmente la luz, cómo se propagaba o qué la generaba exactamente. De repente, llega un señor a cambiarlo todo, y nos dice que lo que sabíamos de la electricidad era solamente la punta del iceberg, que eran piezas de rompecabezas que hasta entonces ni siquiera sabíamos que existía. Este señor es Hans Ørsted. ¿Creíste que estaba hablando de Maxwell, no? Pues aún no. Hans Ørsted descubrió experimentalmente que una corriente eléctrica creaba a su alrededor un campo magnético. Fue entonces que se inició la búsqueda para entender cómo es que estos fenómenos estaban relacionados. Búsqueda en la que se involucraron grandes científicos decididos a encontrar y encajar las piezas de este nuevo y tan enigmático rompecabezas, al cual Maxwell dio el último paso sintetizando todos estos fenómenos eléctricos y magnéticos en lo que hoy conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Si te estás preguntando ¿qué más había que buscar? Si Ørsted demostró que había una relación entre electricidad y magnetismo, ¿qué más se necesitaba? Bueno, debemos recordar que la forma de hacer ciencia en aquella época era un poco diferente a como se hace hoy en día. Verás, en aquellos tiempos, cada vez que se descubría un nuevo fenómeno, el siguiente paso era describirlos. Luego, se comprueba que éste se reproduzca o exista en otros lugares o circunstancias. Después, se crea cierto vocabulario para referirse a ellos de forma precisa y después se pasa a cuantificar estos fenómenos con ecuaciones. ¿Y qué tiene esto de diferente en la forma de hacer ciencia actualmente? Bueno, la diferencia radica en que actualmente se suele predecir la existencia de un fenómeno, se crea un vocabulario para este y se cuantifica. Por último, se diseñan experimentos por medio de los cuales se puedan demostrar o no la existencia de dicho fenómeno en diferentes circunstancias. Ahora que entendemos cómo se hacía ciencia en esa época y entendemos el contexto, ahora sí, a lo que nos truje chencha. En 1855, Maxwell publicó un artículo titulado en el que sugiere la existencia de líneas de fuerza mediante las cuales un cuerpo puede interaccionar con otro por las fuerzas eléctricas y magnéticas. Entonces, partiendo de la idea de que las cargas eléctricas y los imanes modifican el espacio a su alrededor, creando lo que se conoce como campos eléctricos y magnéticos, a partir de sus fórmulas concluyó que un campo eléctrico oscilante puede generar un campo magnético y viceversa, de tal forma que las vibraciones conjuntas de los campos se propagan libremente por el espacio.
Maxwell llamó a estas vibraciones ondas electromagnéticas. Y prepárate para algo aún más sorprendente, porque cuando calculó la velocidad a la que viajan estas vibraciones, se encontró con un resultado que coincidía a la perfección con la velocidad de la luz, que ya para ese entonces se había medido con bastante precisión. Concluyó entonces que la luz no es otra cosa que una onda electromagnética, y que el color de la luz está asociado a su frecuencia, y que estas ondas pueden venir además en una infinita gama de colores, la gran mayoría de los cuales no resultan invisibles. Años después de la muerte de Maxwell, se demostró que sus teorías eran correctas y se descubrieron nuevos tipos de radiación electromagnética. Su extravagante predicción fue comprobada experimentalmente 20 años después por el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, quien fue capaz de generar y detectar los colores de la luz invisible. Al principio se les llamaron ondas hertzianas, pero ahora las conocemos como ondas de radio. Para principios del siglo XX, Guillermo Marconi ya usaba estas ondas de luz invisible para hacer transmisiones inalámbricas de un continente a otro. Y aunque aún no lo entendían así, los médicos del mundo aprovechaban otras ondas de luz invisible que habían sido descubiertas por el físico Wilhelm Conrad Röntgen en 1895. Les hablo de los rayos X. Las ecuaciones de Maxwell nos permiten evaluar el comportamiento del campo electromagnético en una región del espacio o en un material, lo cual es la base del estudio de electricidad, magnetismo, circuitos eléctricos, electrónicos, la luz visible, las ondas radioeléctricas, que nos permiten tener sistemas como el radar, la televisión, los hornos de microondas, la telefonía celular, las comunicaciones satelitales y las comunicaciones en misiones espaciales. Las ecuaciones de Maxwell trazaron el camino que en el siglo XX condujo a una revolución tecnológica, cambiando para siempre las formas de comunicación y el estilo de vida de la humanidad. Y hasta aquí el video de hoy. En los siguientes videos nos adentraremos en cada una de las ecuaciones de Maxwell, así que suscríbete si no quieres perdértelos. No olvides que puedes seguirme en Facebook, en donde estaré compartiendo datos interesantes. Te dejo el link en la descripción. Y como siempre, ahí también podrás encontrar las fuentes usadas para la elaboración de este video. Eso es todo de mi parte, hasta la próxima.